Planeta Caracol en Caracol Radio. Dirige Fidel Franco. Estamos en Caracol Radio, avanzamos en Planeta Caracol y por supuesto seguimos muy al tanto de lo que representa el fenómeno del Niño, que ya es una realidad, ya NOAA, la agencia norteamericana, el IDEAM, pues lo han advertido, ya se están activando alertas y planes por parte de municipios, de departamentos, para saber afrontar el impacto de un fenómeno del Niño que lo han calificado como un super niño y que seguramente, por supuesto, va a tener relación con la disminución de las lluvias, el aumento de las temperaturas altas que ya hemos percibido inclusive, que no son consecuencia directa del Niño, pero bueno, nos pueden ya matizar lo que va a pasar. Pero no solo es el agua, no solo es la temperatura, aquí hablamos de ecosistemas, hablamos de seguridad alimentaria, de seguridad hídrica, de esa flora, esa fauna que también va a ser impactada. Pues bien, para profundizar sobre todos estos conceptos, los impactos ambientales, los retos para la resiliencia de los ecosistemas en Colombia, pues nos da gusto saludar a la profesora Marta Melisa Ordóñez, es directora del programa de Ingeniería Ambiental de UniAgraria. Profesora Marta Melisa, ¿qué tal? Bienvenida a esta su casa, Planeta Caracol en Caracol Radio. ¿Cómo estás? Hola Fidel, muy buenos días, muy bien. Feliz pues de acompañarlos en este espacio y tener la oportunidad, como tú lo mencionabas, de poder acercar estos temas del fenómeno del Niño a toda la comunidad que nos escucha. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y es un tema, tú como integrante de la academia, de la universidad, de la docencia, es un tema que va más allá de las aulas, es un tema que va más allá de garantizar el tema agua, es un tema que debiese socializarse porque ya como humanidad debemos entendernos que hay que tener maneras, modos, hábitos para enfrentar estas circunstancias. Un fenómeno del Niño que en el pasado en el país también fue bien intenso, nos golpeó y nos dejó lecciones. ¿Cuál sería hoy por hoy, profesora Marta Melisa, el panorama para Colombia, para la región de este ya confirmado fenómeno del Niño? Bueno, como tú lo mencionaste, efectivamente, entre el año 2015, ¿no es cierto? Uh-huh. 2016, pues tuvimos un fenómeno del Niño bastante fuerte y creo que este fue por así decirlo, como una alerta, ¿no? De que esto iba a seguir pasando y pues hoy por hoy nuevamente nos encontramos en esta situación. Considero que el país es mucho más consciente, ¿no? De lo que puede pasar. En su momento desconocíamos como muchas de estas implicaciones, sobre todo económicas, sociales, sí, todos reconocíamos unas implicaciones ambientales, pero no quizás económicas, sociales, que fuimos que fueron las que se evidenciaron en estos años y hoy por hoy pues somos mucho más conscientes de que el fenómeno del Niño no solamente afecta un componente ambiental de ecosistemas, sino además también social, porque alrededor de esto pues pueden surgir enfermedades, ¿no? Muertes también, por ejemplo, por deshidratación, pero además también un componente económico bastante fuerte, sobre todo frente a la inflación de los alimentos, ¿no? Pues que por supuesto van a depender de estos recursos naturales, además de eso, el racionamiento del agua, de la energía. Entonces, bueno, creo que en este momento somos mucho más conscientes de esas consecuencias del fenómeno del Niño y por lo tanto, desde ya pues están tomando como estas medidas para educar a las personas en qué hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Y pues mira que estos canales de comunicación son un ejemplo de ello, ¿no? Hoy en día estamos como hablando mucho más de estos temas ambientales que quizás de lo que hicimos en el año 2015. Entonces, esto es un aprendizaje, ¿no? Que es Sí. necesario educarnos. Son lecciones, aprendizajes y situaciones. No solo es el componente ambiental, como lo anota la profesora Marta Melisa Ordóñez, sino también ese impacto en la agroindustria, en el ciclo del agua, en la salud pública, en los costos, ¿no?, que representa esto. Bueno, sin que sea fenómeno del Niño, por estos días Europa vivió, profesora y oyentes, una tremenda ola de calor, dejando muerte, dejando afectaciones inclusive en procesos productivos, en desplazamientos, en el trabajo y todo ello. ¿A qué voy con este ejemplo? Es un espejo para entender que las circunstancias y condiciones climáticas han cambiado, que el cambio climático es una realidad y que fenómenos como este, el fenómeno del Niño, pues cada vez son más radicales, más fuertes para nuestro país, inicialmente, en cuanto
el eje agua, profesora Marta Melissa, realmente nos preparamos. Sé, por ejemplo, que en Cundinamarca han trabajado mucho con repositorios de aguas, en otras regiones están también tratando de conservar el líquido, pero realmente sí estamos al 100% o siempre habrá algo por hacer en esa materia. No, siempre va a haber algo que hacer, Fidel, y más en Colombia, en donde dependemos el 70% de nuestras fuentes hídricas son las que finalmente nos Ujú, proveen a nosotros de energía eléctrica. Entonces, Colombia es un país que depende de este componente hídrico y pues por esa razón somos vulnerables a los cambios climáticos, ¿no? claro. Y es ahí donde siempre vamos a tener nosotros que estar no solamente implementando acciones en el presente, sino pensando siempre qué vamos a hacer dentro de un año, 2, 5 años, ¿no? Como tú lo mencionas, hay diferentes estrategias que se han venido desarrollando en Colombia y bueno, pues también esto va a depender de las gobernaciones, ¿no? Claro. De las alcaldías, pero por ejemplo hay una estrategia que está llamando mucho la atención y que está siendo muy implementada y es la construcción de reservorios Ujú, en las diferentes fincas, ¿no? Parcelaciones, lo cual consiste pues finalmente en cavar, por así decirlo, un hueco, ¿no? De, ujú, de, de ciertas dimensiones dependiendo pues del espacio que se tenga y aprovechar las aguas lluvias pues para que este reservorio, para que esta estructura pues sea llenada con el agua lluvia, ¿sí? Tenemos lo que son los canales, por ejemplo, ujú. también de agua lluvia en los techos que finalmente también desembocan en un tanque de almacenamiento subterráneo. Estas son estrategias que han sido incentivadas, motivadas por las corporaciones, por ejemplo, regionales, por las alcaldías, ¿sí? Para que en este momento pues ya podamos nosotros contar con cierta reserva hídrica. Claro, esto es a nivel local, ¿no? Lo que te Ujú, estoy diciendo. A sí. nivel ya nacional o Ujú, regional, pues ya estamos hablando de mejorar infraestructuras de embalses, ¿sí? Sobre todo pues aquí en Cundinamarca, para garantizar pues que podamos conservar por más tiempo esa disponibilidad de recurso hídrico. sí. Y hay una relación, por supuesto, eh, directa entre agua y agroindustria. He visto cómo aquí, alimentando esta conversación, la tecnología es una gran herramienta porque existen como ya distritos de riego donde te miden la humedad del aire, y entonces ese riego a los cultivos es medido, no es que abra y que se llene el canal y toda la plantación, no, se mide el volumen de agua, se raciona la misma. Y esto me gusta, ¿por qué? Porque la tecnología es aplicable a todos los sectores. Podría hacerse extensivo, hay herramientas básicas que pueden facilitar ese proceso y hacer un uso racional del agua. Total, y eso es muy importante. Ahora es más que necesario que nosotros busquemos esas opciones de riego, Ujú. y no solamente para grandes extensiones, ¿no? Sino también para nuestros mismos Pequeñas, claro. jardines, ¿no? Para Ujú, nuestras mismas huertas urbanas. Y por ejemplo, hay un riego que en este momento está como siendo muy utilizado y muy recomendado, que es precisamente el riego por goteo, ¿no? sí. En donde esa gota pues de agua cae específicamente sobre la raíz de la planta, ¿no? Y va Ujú, alimentando de acuerdo pues también con la necesidad del suelo y pues del tipo de planta que se esté cultivando, va alimentando poco a poco sin generar ningún tipo de desperdicio, ni en humedad, ni pues finalmente por humedad pues del suelo ni del aire. Entonces mira que eso favorece primero a reducir el consumo de ujú. este recurso hídrico, pero además también garantizar que estamos ofreciendo la cantidad de agua que es necesaria y que por lo tanto pues también nos va a garantizar los alimentos que nosotros estamos necesitando. Hay también otro tipo ya de riego que ya es muy quizás para áreas más extensas, que es el riego pues por aspersión, que también es uno pues de los Ujú, más populares y que también en ese momento se está haciendo uso de la automatización, como tú lo mencionabas, de la ujú. tecnología pues para hacerlo mucho más eficientes. Toda esta tecnología es más que necesaria en momentos pues, por los cuales estamos atravesando, pero también pensando en el futuro, ¿no? O sea, hoy está escaso el recurso hídrico o tendríamos ciertas limitaciones pues por el fenómeno del niño, pero estas son medidas que tenemos que mantener pues para que esa fuente hídrica de la cual nosotros nos estamos alimentando pues pueda mantener su caudal permanentemente, ¿no? Claro. Y obvio, hay una situación que siempre converge de profesora Marta a Melissa Ordóñez, y es que por cuenta de las condiciones climáticas relacionadas con el fenómeno del niño, aumenta el número de incendios de capa vegetal o incendios forestales.
lo que no solo es afectación del aire, sino una afectación tremenda de ecosistemas y de quienes los habitan. O sea, el fenómeno del niño no es solo para que, comillas, los humanos tengamos una capacidad de asimilarlo, sino también cómo vamos a proteger a esas especies, flora y fauna, que van a sentir el impacto de este fenómeno climatológico. Bueno, eso es muy importante. Uno de los efectos más visibles en estos fenómenos, como son los fenómenos del niño debido a la sequía, pues son los incendios forestales, ¿no? Y mira que ahí nosotros tenemos gran responsabilidad, los seres humanos, porque somos nosotros los que muchas veces llevamos diferentes elementos que se convierten en combustibles, ¿no? Para que Ujú. estos incendios pues crezcan. Entonces, ¿cómo protegemos nosotros esa fauna y esa flora pues que está en estas áreas extensas de cobertura vegetal? Pues primero evitando acercarnos a estos sitios, llevando cosas que pueden ser combustibles, ¿no? Que pueden generar este tipo de reacciones pues con el calor. Eso es lo primero que todos tenemos que ser muy conscientes. Si yo voy a hacer una caminata, si yo voy a hacer un Ujú. camping quizás, pues evitar este tipo de elementos. Y lo más importante pues para nosotros debe ser en este momento poder ayudar a estos ecosistemas a recuperarse, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues por supuesto, sembrando árboles, sí, poder apoyar como esas jornadas de siembra de árboles, de limpieza, para que esos ecosistemas, pues primero no tengan esos elementos que pueden ser fáciles combustibles, pues para estos incendios, y lo segundo es que también nosotros podamos apoyar esa conservación, esta restauración de esos ecosistemas a través, pues, de estas estrategias de siembra de árboles, de conservación de esos árboles que ya han sido sembrados, ¿no? Ese cuidado es importantísimo y más en estos momentos cuando sabemos que son muy vulnerables, ¿no? A cualquier cambio en las temperaturas que pueda representar esos incendios forestales. Claro. Recordemos ese incendio aquí nomás en los cerros orientales de Bogotá, que todavía queda la herida en esta montaña que acompaña a la capital de la República, y ahí sí se activaron las alertas, ¿no? Cuando caminando por la séptima se sentía como el humo estaba absolutamente denso, pero también la pérdida de esa capa vegetal de unos cerros orientales, profesora Marta Melissa, que prestan un servicio ecosistémico a la ciudad por sus árboles, por las diferentes quebradas que bajan. Em, Acá sí, yo creo que estos fenómenos pues nos llaman a volver a conectar con la naturaleza, así vivamos en una capital de país, de departamento. Estos fenómenos nos llevan a eso, a reconectar, a armonizar con la naturaleza. ¿Cómo lo ve, profesora Marta Melissa? No, eso es muy importante lo que acabas de mencionar, porque es que muchas veces nosotros por estar en la ciudad ignoramos esos servicios ecosistémicos, ¿no? Ignoramos Ujú. el por qué, por ejemplo, está un humedal o por qué lo tenemos que Exacto. conservar. Y mira, son ecosistemas, los cerros orientales, los humedales, las diferentes zonas verdes, las quebradas son ecosistemas que nos permiten a nosotros subsistir realmente, ¿sí? Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de una regulación del clima, ¿sí? Ujú. Esos ecosistemas estratégicos son los que permiten que hayan esas diferentes variaciones climáticas que favorecen nuestra existencia aquí en la ciudad, ¿sí? Favorecer también, por ejemplo, la limpieza del aire, ¿sí? Ujú. Nosotros en la ciudad, pues siempre vamos a estar rodeados de diferentes gases de efecto invernadero, CO2, pero que además también hacen daño a nuestra salud, y son los árboles, son esos servicios ecosistémicos, los humedales, los que favorecen esa filtración de estos contaminantes para que, pues, evitar que lleguen a nuestros pulmones, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del control de plagas, ¿sí? De enfermedades. Créanme que todos esos Ujú. ecosistemas están favoreciendo hacer esa regulación para que realmente nosotros pues tengamos una buena calidad de vida. No es lo mismo tú estar en una zona desértica o en Ujú. una zona construida 100% sin árboles, a estar en una zona con estas zonas verdes, pues con estas zonas de bosque. Es completamente diferente la temperatura, es completamente la calidad del aire que tú respiras, ¿sí? El paisaje nomás. Cuando Ujú. salimos a una ventana con un paisaje verde agradable, tú también te sientes diferente. Entonces, miran que son servicios ecosistémicos que para la ciudad son muy importantes y que de verdad tenemos que cuidar, ¿no? Que proteger. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, de los humedales, estos humedales son esponjas de agua en la ciudad que evitan Totalmente. las inundaciones. Entonces, son diferentes procesos ecosistémicos que muchas veces ignoramos como por el día a día, ¿no? Por la construcción, pero que
son vitales para nuestra subsistencia aquí en estos ecosistemas urbanos. Sí, y teniendo como ejemplo Bogotá, este complejo de humedales es increíble y en buena hora de que la población, los vecinos, quienes tienen la fortuna de vivir junto a un humedal, pues que sean los principales guardianes de los mismos, porque Total, pueden ir a total. caminar junto a él, a observar la cantidad de Ujú. aves endémicas unas, otras de tránsito, que no es usual, pero te acercas al humedal y absolutamente cambia, o sea, Bogotá es una ciudad de microclimas, cambia la Mm, sensación térmica, la frescura, la calidad del aire y todo ello. Mis padres viven cerca de un humedal y en un árbol, yo me maravilloso, acuerdo, me giré hacia la ventana y lo primero que vi a los ojos fue un búho, pero un búho grande. Yo, imagino. ¿este búho de dónde salió? Mirando al apartamento. Pero mira la sensación también tan maravillosa de esa comunión Hermoso. con todas estas especies. Entonces, humedales, quebradas, todos esos ecosistemas que nos rodean son fundamentales para poder enfrentar en condiciones buenas el impacto de una reducción de las lluvias y un aumento de la temperatura. Como Así es. reto, Y Fidel, dime, qué pena te dale, no me interrumpo. ha Es faltado. también muy importante Ujú. mencionar que la presencia de estos ecosistemas no solamente es un tema ambiental y social, ¿no? Sino Ajá. también económico. No Ok. es lo mismo el costo de una vivienda Ajá. cerca a un parque, ¿no es Sí, cierto? sí Cerca lo a es. una zona de esparcimiento natural, cerca, como tú lo mencionas, a un Ujú. humedal, a una vivienda donde no lo hay. Sí, Es mira que verdad. estos son aspectos que muchas veces olvidamos, ¿no? Cuando mi Sí. vivienda de parques. Entonces, ese es un motivo de compra de Claro. muchas personas y eso también hace que crezca nuestro valor de esa vivienda. Entonces, mira que es muy valioso los Ujú. restaurantes campestres. Si hoy en día Claro. tú, normalmente las personas buscan más estos restaurantes campestres por eso Ujú. mismo, porque dan tranquilidad, porque dan paisaje, porque dan una experiencia diferente. Y mira que hace parte de una economía, de un turismo que Ujú. también pues finalmente va a favorecer ese crecimiento económico de una región. Entonces ahí es cuando es muy valioso que nosotros reconozcamos la importancia que tiene, no solamente de un componente ambiental o un componente social, sino también económico y más en países como Colombia, Claro. donde el turismo es uno de esos pilares económicos. Sí, eso es absolutamente cierto. Bueno, finalmente, profesora Marta Melisa Ordóñez, directora del programa de Ingeniería Ambiental de la Uni Agraria. ¿Cómo son los debates allí en la academia con los alumnos? ¿Hay suficiente conciencia? Yo sí creo que altísima se debe haber por parte de ellos sobre estas nuevas condiciones. Bueno, cuando yo estaba en el colegio, en la universidad, cero fenómeno del niño. Eso era tema de pronto de mis tíos hippies, pero ¿cómo es hoy? Háblanos un poco de ello para mostrarle a los oyentes que la academia está jugando un papel súper fundamental en los grandes debates que tenemos como humanidad. Pues mira, esto para nosotros es algo clave, ¿no? La conciencia, el poder informar a los estudiantes, pero también que ellos tomen decisiones de nuestro programa, por ejemplo, de ingeniería ambiental aquí en Uniagraria. Los estudiantes son los que formulan esas posibles soluciones a problemáticas como el fenómeno del niño, pero también, por ejemplo, cómo aprovechar el agua lluvia, ¿sí? Cómo Ujú. poder nosotros también hacer uso de un agua correcta a través de diferentes tecnologías y precisamente aquí en Uniagraria contamos con el laboratorio de economía circular en donde los estudiantes experimentan diferentes estrategias, diferentes tecnologías para hacer uso del aprovechamiento del agua de diferentes formas, pero también cómo hacemos para reutilizar o reciclar y transformar los residuos, pues también para generar menos desperdicios, pero también para ahorrar esos recursos naturales de los cuales pues vienen estos residuos y estamos en esa búsqueda constante de qué hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unos proyectos muy interesantes en el humedal Gualí, que es uno de los Ujú. humedales más importantes de Cundinamarca, con el objetivo pues de favorecer esas soluciones basadas en la naturaleza que mitiguen esa vulnerabilidad, ese riesgo asociado, por ejemplo, a estos cambios climáticos, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para por ejemplo, validar el estado de estos ecosistemas y favorecer su conservación, ¿sí? A través no solamente de jornada de siembra de árboles que hacemos aquí en una agraria, sino además también de investigaciones que lleven a la toma de decisiones a través, por ejemplo, de los planes de ordenamiento territorial de estos municipios, porque mira que es increíble pensar, pero en este momento municipios aquí en Cundinamarca
todavía no tienen el componente ambiental incluido dentro de su organización territorial. Claro. Entonces es ahí donde nosotros como universidad y sobre todo pues Uniagrera, que está como en este sector rural, busca apoyar, ¿no? Información, investigaciones para la toma de decisiones desde estos niveles estratégicos y administrativos, pero también nos vamos a colegios a hacer actividades de educación ambiental. Estuvimos este semestre en diferentes colegios aquí en Cundinamarca, hicimos el encuentro de colegios verdes aquí en Uniagraria con la participación de más de 17 instituciones educativas de diferentes lugares aquí en Bogotá, pero también de la Sabana, en donde motivamos e incentivamos, fortalecemos estos proyectos de investigación en el componente ambiental para que desde pequeños los estudiantes pues comiencen también a visualizarse como gestores ambientales, ¿no? Que es algo muy importante y que es algo que todos deberíamos ser, independientemente si somos abogados, ingenieros, médicos, estar pensando ustedes desde esta gran labor del periodismo, comunicadores sociales, pensar en cómo aportar a la sostenibilidad, porque esto depende de todos, no solamente del ingeniero ambiental, sino pues de las demás profesiones y más hoy en día, ¿no? Cuando todo esto es transversal. Entonces, desde Uniagraria, pues claro, siempre con esta motivación y con la confianza de que educando, de que conociendo, de que informando, pues vamos a lograr grandes cambios y cambios en el largo plazo. Y pues por esa razón también estamos no solamente con nuestros estudiantes, sino pues también con las comunidades y colegios que les guste este tema y que también estén comprometidos con este tema tan importante. No, perfecto. Sin duda una conversación muy enriquecedora con la profesora Marta Melisa Ordóñez, directora del programa de Ingeniería Ambiental de Uniagraria. Profesora, chévere que esté acá en Caracol Radio, en Planeta Caracol, en contacto con los millones de oyentes y, por supuesto, generando esa inquietud y esa necesidad, esa urgencia de que todos nos formemos, aprendamos, nos relacionemos con la naturaleza, con la vida y sepamos afrontar circunstancias como el fenómeno del niño. Profesora Marta Melisa, gracias por estar aquí en Planeta Caracol. No, muchas gracias a ti, Fidel, por este espacio, por la invitación. Para nosotros de verdad es un gusto poder compartir un poco de lo que sabemos alrededor de esos temas tan importantes y me gustaría pues como culminar este espacio pues a todos como invitándolos a estar muy pendientes de los diferentes reportes del IDEA, ¿no es cierto?, de las diferentes noticias, pero lo más importante también que llevemos a la acción, ¿no?, que disminuyamos el consumo de agua, por ejemplo, en actividades que no son tan necesarias como quizás lavar los automóviles, ¿no?, quizás hacer este uso innecesario, ahorrar el agua desde nuestras actividades cotidianas, pero también en las empresas, apagarnos diferentes aparatos eléctricos y electrónicos que no estemos utilizando, que yo sé que son cosas que ya nos han repetido, pero siempre vale la pena tener presente, porque pues finalmente con eso estamos ahorrando no solamente pues el consumo eléctrico o el consumo del agua, sino también pues en temas económicos y más en este momento cuando sabemos que nuestras fuentes hídricas de las cuales dependemos en temas eléctricos y también pues de la disponibilidad en nuestros hogares pues están vulnerables, ¿no? Entonces que desde nuestras casas podemos hacer esos grandes cambios, mantener ese razonamiento pues del cual ya hemos trabajado anteriormente, sobre todo aquí en las ciudades como Bogotá. Y pues nada, es un llamado a que cuidemos, a que, como hace un momento lo mencionábamos, a que seamos conscientes de la importancia que tiene para todos nosotros los recursos naturales. Entonces, la invitación a que conservemos, a que sigamos informándonos, por supuesto, de todos estos detalles de estos fenómenos. Muchísimas gracias, Fidel, nuevamente. No, gracias a ti y esa es una muy buena tarea. Y sintámonos en el aula, que nuestra vida, nuestro entorno sea la gran escuela de aprendizaje, que es el camino que vivimos y podamos de esa manera afrontar estas situaciones. Es Caracol Radio, es Planeta Caracol. Escuchas Planeta Caracol.